Buenas tardes, me confirman por favor que me están escuchando bien. Como mencionó mi compañero Alexander, yo soy Sofía Buitrago, soy enfermera profesional y me desempeño en la organización como especialista de promoción y desarrollo de negocios. El club de revistas de hoy hablará sobre las consideraciones preanalíticas en la toma de muestras de gases en sangre basados en la guía CLCI C46A2 y en un artículo escrito en el año 2016 por Chris Higgins, donde nos hablan sobre consejos útiles para evitar errores preanalíticos en la gasometría en los analitos básicos que se valoran en los gases en sangre, que son el pH, PCO2 y PO2. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Bolívar, soy bacterióloga de la organización, especialista en promoción y desarrollo de negocios. Bueno, como les indicó mi compañera, vamos a socializar hoy un artículo que nos habla de las consideraciones en la fase preanalítica para la toma de muestras de gases en sangre y también la guía CLSI C46A2. Recordemos que esta guía es segunda edición de febrero del 2009. Ok. Entonces, la guía CLSI C46A2, entonces, y sus miembros voluntarios identifican y desarrollan activamente nuevas guías sobre estándares que aumentan la calidad, seguridad, eficiencia y rastreabilidad del laboratorio clínico. Y el artículo es de un biomédico, Chris Higgins, quien tiene una maestría bioquímica, y tiene 20 años de experiencia de trabajo en el laboratorio clínico, como el pH y los parámetros relacionados medidos en sangre. Define la terminología y analiza las características de rendimiento, así como las variables preanalíticas y las consideraciones analíticas. Esta guía pues realmente está dirigida a profesionales del laboratorio, terapeutas respiratorios, profesionales de UCI y otros como los fabricantes. En este caso pues serían los fabricantes de las jeringas de gases arteriales. El artículo que nos dice, en resumen, nos dice pues que realmente la medición de los parámetros como el pH, la PCO2 y el PO2 es vulnerable a una serie de errores preanalíticos y pues realmente aquí vamos a compartir unos consejos prácticos que nos ayudan a evitar dichos errores, que lo que hace es asegurar que los resultados del análisis reflejen con precisión el estado ácido-base y de oxigenación del paciente. Estos consejos incluyen los siguientes aspectos, que es la eliminación de burbujas de aire, la identificación correcta del paciente, el numeral 3, que es el etiquetado del recipiente de la muestra, la mezcla completa de la muestra y el análisis, pues ellos lo que nos recomienda, tanto el artículo como la CLSI, es que el análisis se debe realizar dentro de los 15 primeros minutos posteriores a la recolección de la muestra. Dentro de la terminología que se menciona en las dos, tanto la guía CLSI como en la... ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Dentro de la terminología que se usa tanto en la guía CLSI como en el artículo del biomédico Chris Higgins, está el pH. ¿Sí me están escuchando, por favor? Sí, sí la escucho. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí, sí, la están escuchando. Listo. Entonces el pH, que es un valor que funciona para la medición de iones de hidrógeno en sangre y nos ayuda a medir el equilibrio ácido-base del paciente. La PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial y se expresa la eficacia de la ventilación alveolar dada la capacidad de difusión del CO2. La PO2, que es la presión parcial de oxígeno, donde analiza la cantidad de oxígeno que hay disuelto en la sangre. La saturación de oxígeno estudia el nivel de oxígeno en la sangre que se encuentra unido a la hemoglobina. Entonces aquí debemos pues resaltar esas dos diferencias, que la PO2 se encuentra es la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en la sangre y la saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno en la sangre pero que se encuentra unida a la hemoglobina. El bicarbonato, que es un subproducto del metabolismo del cuerpo, la sangre lleva bicarbonato en los pulmones y luego la exhala como dióxido de carbono. Esto ayuda a regular el equilibrio ácido-base en el cuerpo humano. El equilibrio ácido-base, que es la regulación homeostática del pH del líquido extracelular del cuerpo y es crucial para la fisiología normal y el metabolismo celular. La heparina, que es un medicamento que funciona como anticoagulante, diluyentes en la sangre y funciona pues disminuyendo la capacidad de que la sangre se coagule. Listo. Las condiciones preanalíticas.
Bueno, entre las condiciones preanalíticas encontramos que el complejo proceso de análisis de muestras de pacientes en el laboratorio y en el punto de atención consta de 3 fases. ¿Cuáles son las 3 fases? Entonces, la fase preanalítica, donde estamos hablando de la recolección, manipulación y transporte de la muestra. La fase analítica, donde hablamos del procesamiento de la muestra. La fase posanalítica, que ya estamos hablando de la transmisión e interpretación del resultado de la prueba, así como la respuesta clínica a la prueba. Se han evidenciado muchos estudios que el 70% de los casos de los errores se presentan en la fase preanalítica. Debido a esto, pues aquí vamos a brindar unos consejos con el fin de reducir estos errores, teniendo en cuenta la guía CLSI C46A2, la cual va a ser complementada con unos estudios que se documentaron en el artículo del biomédico Chris Higgs, donde vamos a comparar los siguientes aspectos, donde tenemos 1, la preparación del paciente, 2, el tipo de muestra sanguínea, 3, la recolección de la muestra, 4, los anticoagulantes usados en las jeringas para la toma de muestra de gases arteriales o gases en sangre, y 5, el transporte de las muestras. Bueno, entonces, como mencionaba Jimena, vamos a hablar sobre diversos aspectos tales como la preparación del paciente. La guía CLSI nos dice que es indispensable identificar al paciente. ¿Cómo realizamos esta identificación? A través del nombre completo del paciente y su número de documento. Es muy importante que diligenciemos o que verifiquemos al paciente por su número de documento, debido a que han existido casos, y ustedes que están en los servicios lo saben más que yo, en donde en el mismo servicio, el mismo día y a la misma hora se encuentra un paciente con el mismo nombre y apellido. Entonces, por eso la guía CLSI nos recomienda que verifiquemos al paciente, que verifiquemos la identidad del paciente a través de su número de documento. La guía también nos dice que para preparar al paciente debemos realizar una evaluación de este. ¿En qué consiste la evaluación? Básicamente en conocer las condiciones previas del paciente antes de recolectar la muestra. ¿Cuáles son las condiciones previas del paciente? En caso de que sea un paciente al que se le ordenaron unos gases en consulta externa, si el paciente es un adulto mayor y llegó caminando y está agitado, pues darle el tiempo de receso, unos entre 15 y 30 minutos para que se siente, se tome un tiempo y se tomen los gases. En caso de que sea un paciente, no sé, en hospitalización o servicio de UCI y se encuentre con oxígeno o se encuentre conectado a un ventilador, tener en cuenta estos criterios a la hora de realizar el análisis de los gases, porque obviamente hay resultados que van a verse modificados por estas condiciones de ese paciente. Lo que nos dice la guía CLSI es que un tiempo prudente para poder darle al paciente un estado de reposo es entre 15 y 30 minutos antes de tomar la muestra. También nos dice que es muy importante etiquetar las muestras y añadir la información adjunta en la muestra. ¿Cuáles son los datos básicos que debemos tener en cuenta cuando vamos a marcar la muestra? El nombre completo del paciente, nos dice que el número de registro médico, la identificación personal o la fecha de nacimiento del paciente. Sin embargo, pues en la práctica, aquí en Colombia, normalmente lo que hacemos es poner el nombre del paciente y el número de documento. Ponemos la fecha y hora de la recolección de la muestra y ponemos el nombre del profesional que tomó la muestra. Esos son los datos básicos que nos dice la guía CLSI que debemos poner en la muestra. Hay otros datos o información adicional que en caso de que contemos con ellos, la guía nos dice que se añadan, como son la edad, la ubicación del paciente, es decir, el servicio en el que se le está tomando la muestra al paciente, la temperatura corporal de este, el tiempo de muestreo, la tasa de flujo renal, el método de entrega, el estado ventilatorio del paciente, que hace referencia a la evaluación previa que realizamos del paciente, el modo de ventilación en caso de que se encuentre con un soporte de presión, el sitio de muestreo, es decir, si es una muestra arterial, si es una muestra venosa, si es una muestra capilar, y la posición y o actividad, es decir, si el paciente se encuentra en reposo, en descanso, o si se encuentra realizando alguna actividad o se encontraba realizando alguna actividad antes del examen. Por el contrario, el artículo nos habla específicamente de la sangre arterial y nos dice que la preparación ideal del paciente es a través del uso de anestésicos locales. ¿Por qué? El artículo básicamente nos dice que la punción arterial es una prueba sumamente dolorosa y eso puede generar un estado de hiperventilación en el paciente, lo que puede conllevar a alterar los resultados del PCO2.
Entonces, lo que nos dice es que, utilicemos o hagamos uso de anestésicos locales. Yo no sé eso qué tan aplicado a la realidad puede ser, porque en mi práctica profesional yo no he visto que eso se realice. Sin embargo, más adelante en la guía también lo menciona. Ustedes que saben más y que están más en el entorno asistencial también nos pueden complementar al final de la presentación y nos pueden contar sus experiencias en los gases arteriales. El artículo también nos habla sobre la importancia de estabilizar al paciente según su estado previo. Entonces, lo mismo que nos decía la guía CLSI. Para lograr dicha estabilidad, se requiere de un tiempo entre 15 a 30 minutos. Siempre es importante que en caso de que el paciente venga de realizar alguna actividad física, venga caminando, que se encuentre agitado, pues que le demos como un tiempo de reposo mientras, por ejemplo, alistamos el material para la toma de los gases. Por eso siempre, por ejemplo, en los servicios de consulta externa, pues hay unas sillas que son cómodas para que el paciente pueda tener ahí reposo. Ahí la doctora Lizeth nos comenta que se puede utilizar un anestésico local 30 minutos antes de realizar la punción. Entonces, pues, digamos que teniendo en cuenta lo que nos dice el artículo y la guía CLSI y la doctora Lizeth, entonces, pues podemos tener en cuenta que sí lo hacen. Sí, sí se realiza. Perdón, pasar la diapositiva. Yo acá. El segundo punto que nos toca el artículo y la guía CLSI es el tipo de muestra y su recolección. La guía CLSI nos dice que hay 3 tipos de muestra: la muestra arterial, la muestra venosa y la muestra capilar. La primera que nos menciona es la muestra arterial. Entonces nos dice que la extracción de la sangre por la punción arterial es más difícil, es más dolorosa y es más peligrosa que una venopunción en un paciente o que unos gases venosos en un paciente. Es muy útil para medir valores de pH, PO2 y PCO2, que son como los analitos básicos que se valoran en los gases en sangre, y además es fundamental para determinar la presencia de acidosis y de alcalosis respiratoria. Recordemos que la acidosis y la alcalosis pues se evalúan según el equilibrio ácido-base del paciente a través del pH. Entonces, cuando el pH está por debajo de los valores normales, lo consideramos acidosis, y cuando está por encima de los valores normales, lo consideramos alcalosis. Acá nos hace referencia a la acidosis y la alcalosis respiratoria, pero también nos dice que nos ayuda a determinar trastornos ácido-base metabólicos y nos ayuda a determinar los electrolitos. La sangre siempre debe recolectarse en condiciones anaeróbicas, se debe mezclar inmediatamente para disolver el anticoagulante y se debe analizar rápidamente. Ya Jimena nos comentaba que pues lo recomendado son 15 minutos máximo después de haber recolectado la muestra. Igual la guía también nos menciona eso más adelante, pero lo básico que nos dicen es que siempre se debe recolectar en condiciones anaeróbicas, y en caso de que evidenciemos la presencia de burbujas de aire en la jeringa, las retiremos inmediatamente antes de mezclar la muestra. Entonces, antes de que nosotros realicemos la mezcla de la muestra con cualquier jeringa, debemos verificar que en la muestra no exista ni la más pequeña burbuja de aire, porque eso nos puede alterar los resultados, especialmente en el PO2. En la toma de gases de la arteria radial se recomienda realizar el test de Allen, que ya sabemos que funciona para verificar la circulación colateral de la mano del paciente. Esto en caso de que realicemos una punción y de pronto generemos un daño en la arteria radial, debemos garantizar que la arteria cubital pueda irrigar toda la mano del paciente. En caso de que esa arteria radial en donde realizamos la punción pues sufra algún daño. Para eso nos sirve el test de Allen. Básicamente consiste en bloquear ambas arterias, solicitar al paciente que empuñe la mano hasta que ésta se torne pálida y luego soltar la arteria cubital para verificar si ella puede irrigar en menos de 6 segundos completamente la mano. Entonces, pues en eso consiste básicamente el test de Allen. Realmente yo no sé, yo pienso que hay servicios en los que no lo realizan mucho por temas de tiempo o por las condiciones del paciente. En consulta externa veo que lo hacen más, pero no sé en otros servicios qué tan frecuente sea como la aplicación de este test de Allen. En algunas circunstancias, entonces acá también la CLSI
nos habla del anestésico local. Miren, dice, en algunas circunstancias se hace uso de un anestésico local que puede minimizar el dolor de la punción. Sin embargo, esta decisión queda a juicio del profesional tratante o del cuidador, o de la persona pues, que esté tomando la muestra. Pues yo supongo que eso es de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo al estado del paciente en general. El dispositivo de recolección ideal para la toma de muestras es una jeringa desechable que sea de plástico o pues polipropileno, que es como lo que conocemos, que sea o nos permita un volumen de llenado entre 1 a 3 ml. Yo personalmente considero que 1 ml es más que suficiente para una muestra de sangre arterial. No olviden las dudas para una muestra de sangre arterial. Debido a que pues en los pacientes a los que a diario hay que tomarles gasometrías, pues me parece innecesario que extraigamos 3 ml de sangre cuando el equipo toma como menos de 0.6. Entonces, a mí personalmente me parece que 1 ml es suficiente. Sin embargo, la guía dice que entre 1 a 3 ml. La jeringa es indispensable que contenga una pequeña cantidad de anticoagulante, como puede ser la heparina liofilizada o la heparina líquida. Anteriormente, pues se heparinizaban las jeringas de gases, las jeringas de insulina, las heparinizaban y eso era lo que hacían, pero pues eso conlleva a... Ahí el doctor Ángel nos dice que el test de Allen se realiza especialmente en los pacientes que están en UCI. Entonces también para que lo tengamos en cuenta, me gusta mucho que participen, que nos comenten, que ustedes que son los que tienen como la experticia en el área asistencial nos puedan complementar en esto, porque pues nosotros lo hacemos más basados en lo que nos dice la guía y en lo que nos dice el artículo, pero pues hay mucha información que realmente no tenemos, entonces me gusta mucho que participen porque hay una variedad muy amplia de profesionales, de que hay terapeutas respiratorios, que hay fisioterapeutas, que hay bacteriólogos, que hay enfermeros. Entonces, si tienen algún aporte adicional a lo que yo estoy diciendo, me gusta mucho que lo vayan comentando. Entonces, les decía que anteriormente pues utilizábamos las jeringas de insulina y las heparinizábamos y así hacíamos los análisis, pero pues eso conlleva muchos errores en los resultados de la muestra y aparte pues genera bloqueos en los equipos, que de eso nos va a hablar Jimena ahorita un poquito más adelante. Pero básicamente entonces nos dice que la jeringa que utilicemos ya debe venir heparinizada con el volumen adecuado para el volumen de llenado que tiene la jeringa. Además nos dice que la elección del tipo de heparina depende de los analitos específicos a determinar y del método de análisis. Esto está más basado en que como hay heparina ordinaria que puede unirse al calcio ionizado y a otros electrolitos que a menudo se analizan como lo son la heparina de litio o la heparina de sodio, se han creado o se encuentran disponibles en el mercado otras preparaciones especiales. Estas preparaciones especiales básicamente eliminan la interferencia de la unión de la heparina con otros electrolitos. Estas preparaciones especiales son las que nosotros conocemos como heparinas balanceadas con electrolitos. Las más comunes que vemos en el mercado son como la heparina equilibrada con calcio. De hecho, no sé, al principio estábamos pasando como un videíto de nuestra jeringa. Nuestra jeringa está heparinizada con litio y está equilibrada con calcio precisamente para permitir la medición de los electrolitos que no se podrían medir si utilizáramos una heparina ordinaria como heparina solamente de litio o heparina de sodio, que recordemos que la heparina de sodio ya no está recomendada, se recomienda es la heparina de litio. Sin embargo, pues hay instituciones que la siguen utilizando. Otro tipo de muestra de la que nos habla la guía CLSI es la muestra capilar. Nos dice que es una alternativa práctica en caso de que no podamos tomar una muestra de gases en sangre, de gases arteriales, perdón, pero nos dice que es, perdón, pero básicamente nos dice que es muy difícil de obtener debido a que pues, el volumen de los capilares que nosotros encontramos en el mercado son entre 100 microlitros o volandas a 175, entonces el volumen de muestra que se recolecta es muy mínimo. Pues sí, los equipos toman muy poquito volumen, o muy poquita muestra, pero lo que esto puede generar es que en caso de que nosotros en el capilar encontremos burbujas de aire o haya presencia de aire, pues los resultados se alteren de una forma extraordinaria por el poco volumen que tiene el capilar. Si, no sé, es diferente si yo tengo 1 ml y queda una pequeña burbuja de aire en la jeringa, así yo tengo 175 o 100 microlitros y queda una burbuja de aire.
obviamente el impacto va a ser mayor, va a ser más grande y va a interferir especialmente en los resultados del PO2, de la PO2, de la saturación de oxígeno, de la FiO2 y del calcio. Se deben evitar la burbuja de aire, como les decía, en la muestra debido a sus efectos sobre esas cantidades o ese volumen recolectado. ¿Cómo logramos la extracción de una muestra para gases capilar? Nos dice que debemos calentar la piel. Pues cuando dice piel, obviamente hace referencia al sitio de, perdón, del sitio de punción. Digamos, en un caso hipotético vamos a tomar una muestra capilar en la yema del dedo. Entonces calentamos, ahí dice que a 42 grados centígrados, pero pues eso es subjetivo, obviamente. Calentamos el dedo del paciente y realizamos una sola punción que sea profunda y que nos permita que caiga una gota primero antes de recolectar la muestra en el capilar directamente del centro de la gota de sangre que está o que queda acá. La guía CLCI nos dice que no es recomendado que realicemos presión para que salga la gota de sangre. Eso lo hacemos, eso yo sé que la mayoría de personas lo hacemos porque pues a veces la sangre no fluye como quisiéramos, pero nos dice que si realizamos esta presión de la yema del dedo podemos causar hemólisis o podemos causar contaminación de la muestra con líquido tisular. Entonces no se recomienda. Y ya finalmente nos habla de la muestra venosa, donde nos dicen, la doctora Lizeth dice que la prueba capilar es tediosa, pero no sé si puedes poner de pronto ahí para poder leer, sí. La doctora Lizeth nos dice que la prueba capilar es tediosa, pero es la muestra de elección en niños. Nos pregunta que si nosotros conocemos otra alternativa en estos casos. Según yo tengo o he visto, y la doctora Olga nos corregirá si está conectada, que ella ha sido como la persona que más nos ha apoyado en este tema de gases arteriales. La muestra, los gases venosos también se recomiendan en los niños. Esas son los dos tipos de muestras en pacientes pediátricos y en pacientes neonatos que se recomiendan, la capilar y la venosa. Lo que pasa es que obviamente la arterial es mucho más compleja, pero sí, o sea, la verdad es que según lo que tengo entendido, solamente son la venosa y la capilar. En los pacientes más chiquiticos se recomienda tomar directamente del talón, ¿no? Porque pues obviamente, ahí está la doctora Olga. Gracias, doctora. Con respecto a las burbujas, no hay que lado dijo que extraerlas antes de mezclar, pero al hacer esto también altera el resultado. Igual más adelante vamos a hacer referencia al tema de las burbujas en un aspecto donde vamos a evaluar el anticoagulante de la muestra, que de eso va a hablar un poquito más Jimena, entonces de pronto a la doctora le queda un poquito más claro. Y si no, igual hacemos la pausa y tomamos el punto. Aquí la doctora Olga Gil nos dice que la toma de gases en pacientes neonatales va de acuerdo a los profesionales de UCI, pues no se recomienda el proceso de multipunción en este tipo de pacientes. Entonces, como de la experticia que tenga el profesional. Pero pues sí, creo que el más recomendado es el capilar porque pues es como el más sencillo para que no se realicen múltiples punciones en estos pacientes pediátricos. Dice que tenemos claro que neonatos son tomas simultáneas con los equipos de trabajo. Sí, gracias, doctora. La doctora Olga que preguntó arribita lo de mezclar y esto, ahorita Jimena va a tocar ese tema, entonces en caso igual, doctor, que no quede claro, vuelve a escribir por el grupito y tratamos de resolver la duda. En la muestra venosa nos dicen que no es un sustituto satisfactorio de la sangre arterial, debido a que esta muestra o este tipo de muestra no nos brinda resultados confiables en la medición de la PO2, saturación de oxígeno, ni en la medición de contenido de oxígeno. Nos dice que es confiable en caso de que necesitemos realizar medición de pH, de PCO2 y medición de electrolitos, pero nunca se recomienda en caso de que necesitemos resultados certeros en PO2 o saturación de oxígeno o contenido de oxígeno. Dice que la doctora Olga nos dice tomas rutinarias se deben realizar por el personal experto y entrenado en tomas capilares o en tomas arteriales.
La CLCI nos dice que al recolectar la sangre venosa, el torniquete debe dejarse puesto hasta que se extraiga la sangre y se debe liberar justo antes de retirar la aguja pues, de la vena del paciente. Hay otro tipo de muestra de la que nos habla la guía, que es como la muestra mixta. Nos dice que podemos obtener una muestra de sangre arterial y de sangre venosa para evaluar el consumo de oxígeno y para evaluar el gasto cardíaco. Básicamente dice que este tipo de muestra se puede extraer solamente de una arteria pulmonar. Se puede extraer de una arteria pulmonar porque recordemos que esta es la arteria que lleva, esta arteria es la que lleva menor sangre oxigenada de todas las arterias que hay en el cuerpo. Entonces, nos dice que podemos extraer esta muestra a través de un catéter que se encuentre situado en la arteria pulmonar, que es como la única forma de extraer una muestra que sea valiosa y que sea mixta para evaluar estos como criterios muy específicos. No es como que yo vaya a tomar una muestra arterial y ay, me salió mezcla de arterial y venosa, entonces esa me sirve. No, dice que tiene que ser extraída exclusivamente de la arteria pulmonar. Ya pasando a lo que nos dice el artículo, nos mencionan también que la toma de gases sin sangre se debe realizar a través de una técnica anaeróbica, se debe transportar sin exposición al aire, lo que quiere decir que cualquier burbuja de aire que esté atrapada en la jeringa se debe expulsar inmediatamente después de recolectar la muestra. Y la jeringa debe taparse durante el periodo de la recolección y el análisis. He aquí la importancia de tener jeringas que cuenten con tapones, porque es que cuando nosotros retiramos la aguja, es indispensable que la jeringa se mantenga completamente anaeróbica. Entonces, pues hay diferentes tipos de jeringas con diferentes tipos de tapones en el mercado, desde que tenga un tapón, creo que la doctora Sandra está levantando la mano. No sé si pueda escribir por el chat, de pronto si tiene alguna pregunta. Entonces es indispensable que la jeringa que adquieran tengan un tapón para asegurar que la muestra se mantenga anaeróbica y de reducir la... Sí, pueden escribir por favor por el chat si tienen alguna pregunta, es que no les podemos habilitar micrófonos. Pero entonces lo que les decía era que traten de conseguir o en el mercado busquen jeringas que tengan tapones para que la muestra, a veces como tenemos tanto tiempo para, digamos que el tiempo entre la recolección de la muestra y el análisis es tan largo, pues para poder mantener un poquito la estabilidad de esa muestra y que se mantenga anaeróbica, conseguir jeringas que cuenten con tapones. Nos dice el artículo que aunque la sangre arterial es la muestra estándar de oro preferida para medir pues los analitos básicos que son pH, PCO2 y PO2, la sangre venosa recolectada de una vena periférica o de una línea venosa central también puede ser una alternativa aceptable si solo se mide el pH y la PCO2. Acá nos dicen línea venosa central, sobre todo en pacientes que, tengo entendido que los pacientes que están en UCI, pues, o en hospitalización cuentan a veces con líneas venosas centrales, entonces, si la jeringa con la que ustedes están trabajando tienen una conexión Luer, pues ustedes no tienen que ir a tomarle, a apoyar al paciente a diario, sino que lo pueden tomar directamente la muestra de la línea venosa central. También nos dice que la sangre capilar recolectada por punción en la yema del dedo, en el talón o en el lóbulo de la oreja es una muestra alternativa aceptable a la sangre arterial, igual, solo si se requiere medir la pH y la PCO2. Entonces, ¿qué nos dice? Que si necesitamos medir PO2 y si necesitamos resultados certeros de PO2, la única muestra que nos funciona y la única muestra aceptable es a través de la muestra de sangre arterial. Ni la sangre venosa ni la sangre capilar puede funcionar como un reemplazo a este tipo de muestra, de esta sangre arterial, debido a que la diferencia arteriovenosa de la PO2 es muy grande y es muy variable. Yo creo que ya. Ok. Continuamos con los anticoagulantes, es el numeral 4. Entonces, el tipo de anticoagulante utilizado pues no debería tener ningún efecto sobre la medición de los analitos. La heparina puede influir en los resultados obtenidos debido a, 1, pues la dilución si se utiliza la heparina líquida, 2, el tipo de sal de heparina,
que un ejemplo pues podría ser la heparina de sodio. Ella suele aumentar los niveles de sodio de 1 a 3 milimoles por litro. Y la unión de calcio ionizado por heparina. Como le comentaba mi compañera Sofía, es ideal, o el artículo y la CLSI recomienda que se deben utilizar jeringas preheparinizadas. Pues ella comentaba que realmente antes se utilizaban, pero pues suele pasar que a veces todavía se están utilizando las jeringas tipo insulina y que las heparinizan. Entonces, heparinizar una jeringa pues no se recomienda, pues ni el artículo ni la CLSI lo recomienda, porque suele pasar que la concentración de la heparina pues no es la adecuada, y también se puede pues contaminar la jeringa, ¿sí? La jeringa antes de tomar la muestra. El uso de anticoagulantes secos liofilizados elimina el problema de dilución asociado con la heparina disuelta en un medio acuoso. Las preparaciones comerciales incluyen heparina titulada con calcio y balance de electrolitos. De eso les hablaba mi compañera, que pues ahorita normalmente comercialmente ya se encuentran heparinas que ya vienen heparinizadas, sea con sodio, sea con litio, que vengan equilibradas con calcio o con cualquier otro electrolito. Estas preparaciones minimizan el riesgo de la unión del calcio. ¿Qué quiere decir? Que permite medir el calcio y no va a haber ninguna interferencia. Lo que hace realmente este balance o equilibrarla con electrolitos o con calcio, que el calcio y pueden realizarse las mediciones sin ningún problema. Las concentraciones finales de heparina de hasta 50 unidades internacionales por mililitro tienen poco efecto en estas mediciones de electrolitos. Si se utilizan heparina estándar de litio o sodio, una concentración final, digamos, de 10 a 20 unidades internacionales por mililitro, debería reducir el calcio ionizado en alrededor de 0.02 a 0.04 milimoles por litro. Por lo tanto, la concentración final de la heparina no debe ser superior a 20 unidades internacionales por mililitro en caso de que sea heparina simple o, como se dice en el mercado, heparina ordinaria. El artículo, ¿qué nos dice? El artículo nos dice que la heparina pues, es el único anticoagulante adecuado para las pruebas de gases en sangre. Es mejor evitar las soluciones de heparina líquida. La alternativa ahora recomendada son las heparinas, las preparaciones de heparina equilibradas con electrolitos y que sean liofilizadas, que era lo que le estaba comentando. Para un efecto eficaz del anticoagulante es esencial que la heparina liofilizada se distribuya rápidamente y uniformemente a través de la muestra de sangre, mediante una mezcla cuidadosa pero suave. La técnica de mezcla recomendada es una combinación repetitiva de invertir la jeringa varias veces y luego pasarla por las palmas de las manos, como podemos evidenciar en la imagen, durante al menos 2 minutos, con el fin de lograr una anticoagulación adecuada y reducir la formación de coágulos en las muestras. Pues realmente estos coágulos en las muestras lo que hacen es, pues primero, alterar el resultado y segundo, bloquear el analizador. Entonces, aquí tenemos una imagen como de cómo debería ser lo recomendable. Entonces, invertir la jeringa, lo que dice el artículo, invertir la jeringa y pasar la jeringa por las palmas de las manos, girarla suavemente. Una mezcla muy vigorosa podría causar también la destrucción de los glóbulos rojos, o sea, causar una hemólisis, lo que puede tener el efecto de reducir el pH, la PCO2 y la PO2. En el número 5 vamos a hablar de, en el número 5 vamos a hablar de transporte de muestras. Entonces, según la guía CLSI, nos habla de 2 tipos de transporte de muestras, pues primero el transporte manual, que digamos que la guía CLSI dice y nos recomienda que es el transporte de preferencia debido a que tiene un efecto mínimo en los resultados, incluso si hay burbujas de aire en la jeringa, debido a que no se presentan movimientos vigorosos en este tipo de transporte. En cambio, nos dice que el transporte neumático, pues genera como una agitación de la jeringa, lo que puede tener un efecto notable en la PO2. Es indispensable eliminar incluso las pequeñas burbujas de aire presentes, debido a que ese transporte puede mezclar el aire con la muestra y alterar los resultados. Como les comentaba, lo ideal es que las muestras se procesen pues 15 minutos posteriores a la toma de muestra. También nos habla la CLSI que cualquier exposición de la muestra a la atmósfera puede alterar los resultados.
Por esto es indispensable eliminar todas las burbujas de aire antes del análisis y realizar correctamente la mezcla sin la presencia de la burbuja de aire en la jeringa. El calcio ionizado se ve afectado por el aire y esto genera cambios en el pH de la muestra. La PO2 puede aumentar hasta 150 milímetros de mercurio y se puede generar una reducción en la PCO2. La hemólisis genera alteraciones en los resultados de los electrolitos, especialmente en la concentración de el potasio y en menor medida pues en el sodio y el calcio ionizado. Entonces, de acuerdo a esto que está diciendo Jimena, creo que podemos como responder la pregunta de la doctora Olga. La doctora nos decía como que igual ella cuando se recolecta la muestra, igual pues eso puede, con burbujas de aire eso puede afectar la muestra, sí, pero recordemos que cuando nosotros tomamos gases arteriales, casi siempre hay presencia de burbujas en la jeringa. ¿Qué es lo importante aquí? Que no se mezcle la muestra con esa burbuja de aire, porque entonces la mezcla va a quedar con oxígeno, se va a mezclar con el oxígeno, y entonces el oxígeno es que como dice que ser anaeróbicos. Sí, sí señora, es que lo que nos dice la guía es que pues lo ideal sería recolectar la muestra de forma anaeróbica, es decir, que cuando nosotros extraigamos la sangre, pues no quede ninguna burbuja de aire en la jeringa, pero pues eso aplicado a la realidad es difícil porque casi siempre quedan así, sean pequeñas burbujas de aire. Pero entonces acá lo más importante es que las retiremos antes de analizarlas y antes de mezclarlas, porque es que el riesgo es que nosotros mezclemos la muestra y esa muestra quede mezclada con el oxígeno y se altere el resultado de la PO2 cuando nosotros lo analizamos en el equipo. Y otra cosa es que, digamos, nosotros lo mezclamos, vamos y lo ponemos en el equipo y hay burbujas de aire, entonces algunos equipos se bloquean sí, ante la presencia de burbujas de aire. Entonces también por eso siempre se recomienda que retiremos las burbujas de aire. Yo sé que ese tema de la técnica anaeróbica es como un poquito difícil, es lo que nos dice la guía, pero pues sí, es difícil que cuando tomemos la muestra quede de una vez sin burbujas de aire. Casi siempre nos toca ir y retirar las burbujas de aire, pero pues siempre hacerlo inmediatamente. Tomamos la muestra y hacerlo antes de mezclar. Eso es como lo indispensable, sobre todo si vamos a tener un tipo de transporte neumático, que pues eso ya nos lo explicó también Jimena. Bueno, cabe aclarar que el artículo pues el artículo no hace referencia al tipo ideal del transporte de muestra. Solamente, o sea, nos dice que realmente, pues ellos recomiendan el transporte neumático. Es una solución para el transporte rápido de muestra desde el punto de atención hasta el laboratorio central. Varios estudios mencionan que el pH y la PCO2 no se ven afectados por esta técnica, pero la PO2 puede alterarse si la muestra cuenta con incluso pequeñas cantidades de aire. Por eso es que, digamos que el transporte neumático no lo recomienda la CLSI tanto, pero el artículo habla que sí. Entonces, digamos que eso es como una controversia entre el creador del artículo con la CLSI. Por eso es importante retirar las burbujas de aire inmediatamente se tome la muestra antes de su transporte. Pues realmente, cuanto mayor sea el periodo entre la recolección y el análisis, mayor será la magnitud de los cambios en los resultados de la muestra. Un problema evidenciado por el retraso en el análisis es la glucólisis in vitro. Esto debido a que las células sanguíneas continúan metabolizando la glucosa después de la recolección, lo que puede generar la disminución de la PO2 y el aumento de la PCO2, lo cual depende de la temperatura de la muestra. Cuanto más baja en esta, más lenta es la glucólisis in vitro y en consecuencia más lenta es la tasa de descenso de la PO2 y aumento de la PCO2. Sin embargo, bajar la temperatura de la muestra puede aumentar la permeabilidad al oxígeno de la jeringa, lo que puede generar un aumento de la PO2. Entonces creo que ahí salimos como, le damos como respuesta a una duda que salió, pero pues bueno, ahorita al final igual las vamos a leer. Algo también que nos dice la guía CLSI, pero pues que no lo incluimos acá porque pues nos parecía como algo complicado, era que la muestra sería ideal recolectarla a la temperatura corporal, que pues son 37 grados centígrados, ¿no? Entonces nos decían que hay pacientes que tienen una temperatura corporal más baja y que eso puede de pronto alterar los resultados de la muestra.
Pero pues es que, o sea, lo que la guía CLSI nos dice es que tratemos de mantener la jeringa o la muestra a una temperatura ambiente. Jimena decía ahorita, nosotros a veces hacemos uso cubos, no, de vasijas o recipientes con hielo, vasijas o recipientes con hielo eh, para, para poder aumentar como el tiempo en que se va a procesar y analizar la muestra, pero esto lo que puede generar es una permeabilidad. Sí, vuelve más permeable la jeringa al oxígeno y eso también puede generar resultados en la PO2. Entonces, lo que nos dice es, traten de mantener la muestra a una temperatura corporal, que son 37 grados centígrados, a una temperatura ambiente, y en caso de que no lo puedan analizar dentro de los primeros 15 minutos, pues listo, pónganla en hielo, pero tengan en cuenta que eso puede generar alteraciones en el resultado de la PO2, porque pues va a volver más permeable la jeringa al oxígeno. Acá nos pregunta el doctor Kevin que si la presencia de burbujas altera el ácido láctico. La verdad no sé, doctor, no sé si alguien... Lo que pasa es que básicamente hablaba, era que cuando había la presencia de aire o la presencia de burbujas en la jeringa, pues se veía alterado, era el calcio, ¿sí? No hablaba del ácido láctico, hablaba de que también generaba cambios cuando había aire, hablaba en el pH y la PO2 pues podía aumentar y había una reducción en la PCO2, pero del ácido láctico básicamente no hablaba, doctor, pero pues nosotros igual también investigamos y le podemos enviar la respuesta a su correo. Sí, o no sé si de pronto alguien de los que estamos acá sepa y nos pueda complementar, nos pueda ayudar como a dar una respuesta. La doctora Olga está diciendo que altera directamente la PO2. Entonces, pues ahí la doctora nos está ayudando. Pues básicamente del ácido láctico no hablaba más que todo el calcio. Ahí la doctora Olga nos dijo el lactato se ve directamente alterado con procesos de anaerobiosis. A la pregunta que ponen abajo del doctor, donde dice que si el calor generado en la mezcla de la muestra puede generar alguna alteración en la medición de los electrolitos, de los analitos, perdón. Sí, la guía realmente no menciona este aspecto, pero en nuestra experiencia y en la experiencia de nuestros clientes hemos podido ver que sí, que efectivamente, por ejemplo, cuando se realiza mezcla, como recomienda, no sé, nuestro fabricante, por ejemplo, que es entre las palmas de las manos, si tenemos contacto directamente con la muestra y frotamos la muestra, sí podemos generar alteraciones en el resultado de los gases en sangre. Sí, efectivamente lo que nos está diciendo ahí Sofía es verdad, que el calor generado, o sea, cuando mezclamos la muestra, no, pues lo ideal es mezclarla de la parte de abajo de la jeringa, ¿sí? También depende de la jeringa para toma, pues de la jeringa que estemos usando realmente. Porque pues algunas permiten que se mezcle la muestra robándola sobre las palmas de las manos, pero no tiene contacto con la muestra. Yo no sé, me voy a devolver unas diapositivas. Espera, me voy a devolver unas diapositivas. No sé si me deja volver. Para mostrarles como la imagen, es que no me deja volver, pero pues ahorita al final vuelvo y la coloco. La idea es como mostrarles, la imagen nos dice que se debe mezclar en la parte de abajo de la jeringa, siempre y cuando el dispositivo, pues la jeringa permita. ¿Listo? Bueno, como conclusiones, entonces, al revisarla, ¿alguna otra pregunta? No, yo quería mencionar que la doctora Olga dijo que el tema del lactato se correlaciona, o sea, la alteración del ácido láctico se correlaciona más con el proceso clínico del paciente. Entonces, como para ponerlo ahí. Y efectivamente también nos dice que se debe evitar al máximo el frote con las manos. Ahorita les voy a mostrar una imagen que creo que está en una diapositiva anterior. Lo que pasa es que no me deja volver, pero bueno, terminemos y les muestro la imagen. Bueno, como conclusiones, entonces tenemos que lo más importante, bueno, según el artículo de la guía CLSI, que nos dice que es importante identificar correctamente la muestra, identificar correctamente el paso. Identificar correctamente el tipo de muestra, el paciente y el contenedor de la muestra. El contenedor pues se refiere a la jeringa para la toma de muestra de las gases arteriales o pues gases en sangre, digámoslo así. Antes de recolectar la muestra, permita que el paciente se estabilice durante al menos 15 minutos luego de un cambio en la tasa de ventilación.
Ese es el caso para los pacientes hospitalizados. En el primer ítem que dice identificar correctamente el tipo de muestra, siempre verificar en la orden médica que se estén solicitando los gases, que los gases que yo vaya a tomar se estén solicitando. Por ejemplo, si es un paciente y en la orden dice gases venosos, pero quieren verificar el PO2 la PO2 del paciente, no sé, estoy poniendo un caso hipotético, bueno, porque a ese paciente le están ordenando unos gases venosos y necesitamos verificar la PO2. Entonces, siempre analizar eso, por eso es tan importante que tengamos claros cuál es la muestra adecuada para medir cada analito, porque pues a veces son errores de diligenciamiento, de selección, entonces tener eso claro antes de tomar la muestra. Bueno, el ítem 3 nos dice que depende de los parámetros que vayamos a evaluar, verifiquemos si el tipo de muestra solicitada es la adecuada. Bueno, esto es lo que les venía diciendo ahorita, si la sangre arterial pues es la muestra de preferencia para medir el pH, la PO2, la PCO2, y que nunca podemos medir la PO2 en una muestra venosa o en una muestra capilar. El cuarto ítem nos habla de realizar el test de Allen antes de la toma de la muestra radial para verificar la circulación colateral de la mano del paciente y pues evitar o reducir como el daño que le podemos generar al paciente tras una mala punción. El quinto nos dice que inmediatamente después de tomar la muestra, eliminemos el aire sosteniendo la jeringa en forma vertical. ¿Vertical por qué? Para que la burbujita de aire, en caso de que hayan burbujas de aire, pues ascienda, ¿no? Y sea más fácil sacarla. Y empujando el émbolo suavemente hasta que no se evidencien burbujas de aire atrapadas. Ahí sí se puede realizar la mezcla de la muestra. También nos dice que se recomienda el uso de tapones ventilados para este procedimiento. Pues es que hay casas comerciales y fabricantes que tienen ventiladores para eliminar burbujas de aire. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo que son las de Sarset. Sarset cuenta con ventiladores para eliminar burbujas de aire. Yo supongo que otras casas comerciales también deben contar con esto. Entonces, en caso de que tengamos la posibilidad de adquirir este dispositivo, pues también la guía CLSI recomienda que lo utilicemos. En caso de que no, pues que extraigamos la burbuja de aire. Nos dice que tapemos la jeringa inmediatamente después de que se haya expulsado el aire. Ahí la importancia de lo que yo les decía de conseguir una jeringa que cuente con tapón. Sí o sí para mantener esa muestra sin aire desde que yo la recolecto hasta que yo la analizo. ¿Listo? Porque pues de nada nos sirve eliminar la burbuja de aire, pero que la muestra esté expuesta al oxígeno si no tenemos un tapón. Bueno, numeral 7, bueno, las conclusiones nos dice que se debe mezclar bien la muestra para asegurar una anticoagulación adecuada durante al menos 2 minutos. Realiza mezcla girando entre las palmas de sus manos. Procure no tener contacto con la muestra en el momento de realizar la mezcla. Lo que nos decía, pues realmente sí, no se debe tener contacto con la muestra para evitar calentarla. Número 8 nos dice que para reducir los errores en el análisis se recomienda como anticoagulante la heparina de litio balanceada con electrolitos. Si consiguen, pues realmente la que consiga en el mercado pues lo ideal es que sea balanceada con electrolitos, si es balanceada con calcio, algunas vienen balanceadas con diferentes electrolitos. Analice la muestra inmediatamente o al menos dentro de los 15 minutos posteriores a la recolección si la P2 es de interés. De lo contrario, de los 30 minutos posteriores a la recolección, pues recordemos que debemos transportar la muestra de manera adecuada. El método de transporte recomendado es el manual y si se llega a utilizar pues un transporte como el neumático, pues asegurarse de eliminar todo el aire de la jeringa o se verá afectado el resultado de la PO2. Y no olviden pasar su material de control de calidad interno a sus analizadores antes de validar sus corridas analíticas o sus resultados de gases en sangre. Y también pues se recomienda utilizar el material de control de calidad externo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias por su atención. No sé si alguna duda de las que están en el chat no haya sido resuelta y quieran volver a escribir ahí. Quiero que nos cuenten qué les pareció la presentación, como que nos cuenten si tienen algún comentario adicional. Ay, les recomiendo por favor no retirarse sin diligenciar la encuesta. Enviaron un link donde está la encuesta de satisfacción. ¿Por qué? Porque esta encuesta va pues a lograr que nosotros hagamos un consolidado de las personas que asistieron y le podamos enviar el certificado de participación. Entonces sí es importante pues realizar la encuesta. Les agradezco por favor.
Y pues también les vamos a proyectar aquí como un portafolio, nuestro portafolio como para aprovechar que ya estamos acá de jeringas de gases arteriales, como para que las conozcan. Solamente les vamos a mostrar las jeringuitas, como para que las vean. Muchas gracias, doctora. A todos los que nos están dando las gracias, gracias a ustedes por asistir, por participar en estos eventos. Pues todo esto también lo hacemos para poder interactuar con ustedes. Nos gusta mucho que participen en todo esto. Estamos tratando también de retomar como el tema de la presencialidad. Sé que hay algunos que pues están lejos y que no es posible, pero pues por eso también estamos tratando de organizar eventos en las distintas ciudades del país. Estas son las jeringas de las que les hablábamos. Dime. Sí, señor, pues si quieren conocer nuestras jeringas de gases arteriales, pues realmente nosotros hicimos la presentación para ver las diferencias que nos decía, pues lo que nos recomendaba en cuestión de preanalítica la CLSI. C46A2, recordemos que la C46A2, segunda edición de febrero del 2009, y el artículo. ¿Qué quería mostrarles? Pues realmente están nuestras jeringas, es marca Saster, es una marca alemana. Pues realmente trae su tapón, como se pueden dar cuenta tiene una conexión Luer que permite también tomar la muestra desde el catéter, trae la concentración de heparina, bueno, esta trae heparina de litio equilibrada con calcio en una concentración de 50 unidades internacionales por mililitro. Como se puede dar cuenta, no les mostré la imagen, pero bueno, ya se las muestro ahorita. Como se puede dar cuenta, ella trae un tope de 1 ml, bueno, también tenemos de 2 ml, pero lo que quería mostrar es en el momento en que usted vaya a utilizar la jeringa, ella no baja todo el émbolo, sino ella tiene un tope de 1 ml, lo que va a permitir pues que giremos la jeringa sobre las palmas de las manos y calentar la muestra. ¿Listo? Bueno, bueno, ella viene con su aguja por separado, ¿sí? Viene en 2 presentaciones, si la quiere con envoltura individual o si la quiere sin envoltura, eso ya es decisión del cliente. Es decir, si la quiere estéril o si no la quiere estéril, básicamente. Sí, básicamente eso es lo que dice mi compañera. Y las agujas, hay 2 presentaciones también, en 25 y en 23, en caso de que sean pacientes pediátricos o adultos. Sí, bueno, mi compañera se me adelantó. La aguja viene individual y viene en 2 presentaciones, 25 Gauss y 23 Gauss. ¿Listo? En el caso de que usted vaya a utilizar la jeringa por toma de catéter central, pues no vas a desperdiciar la aguja porque viene por separado. ¿Listo? Y trae el espacio para poder marcar la aguja, la jeringa. Ya después vienen los capilares, pero pues quería mostrarle una imagen. Dame un segundo. Ahí, listo. Estas son las 2 presentaciones de las que les hablaba Jimena, estas con empaque individual y estas sin empaque individual. Y el tope del que les hablaba Jimena era que si nosotros quitamos el tapón, ella llega máximo hasta acá, ¿sí ven? Entonces, el embolito, el tope queda acá. Entonces, tenemos todo este espacio para poder mezclar la muestra. Entonces, cuando hacemos la mezcla así, pues no se ve alterada la temperatura en ningún momento. Y estas son las 2 agujitas. Pero pues estas vienen en empaque individual, ¿no? Es que acá las tenemos sin empaque individual, pero vienen en empaque individual. En caso de que estén interesados o que quieran más información, pues se pueden comunicar al contact center o se pueden comunicar con alguno de nosotros. Pues yo sé que ustedes, hay muchos clientes que ya nos conocen y precisamente que son clientes nuestros, entonces pues cualquier cosita ahí estamos como muy atentos. Ok, como les comentaba, aquí está la imagen, entonces aquí nos muestra cómo se permite mezclar la muestra, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, se roda por pues queda como, se roda por las palmas de las manos y no tiene contacto con la muestra. Muchísimas gracias, doctora Olga Gil, muchísimas gracias por su ayuda, muchísimas gracias a todos por participar. Si necesitan alguna información adicional, por favor nos la escriben al chat o también se pueden comunicar al contact center, que ellos nos envían todo pues a nosotros y nosotros les podemos resolver cualquier duda. ¿Listo? Gracias por participar.